Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Tantos incidentes nacionales como internacionales que tiene que ver con la familia y con la seguridad, ha llamado la atención de la forma en cómo nos comunicamos, cómo convivimos. Hay un dato interesante que lo quiero relacionar con lo que comenté al inicio de esta semana con la muerte de Kobe Bryant. Hay detalles que van sacándose poco a poco. Obviamente el día que ocurrió la tragedia se empezaron a llamar las grandes cadenas de televisión, a los amigos, a los conocidos, se recurrió a la historia, se recurrió a las anécdotas, a muchas cosas. Les decía que ayer, por ejemplo, se presentaron varios datos de presentadores de la noche, que es el horario también AAA en Estados Unidos, con los que tienen estos programas de comentarios, de comedias, de invitados, y que ahora hay una nueva generación bastante buena. Ellen DeGeneres probablemente sea la que es un poquito mayor en el caso de mujeres, pero en los varones han cambiado. Hace algunos años la generación cambió y hay algunos talentos bastante jóvenes que ahora están ocupándose del rating de la noche. Jimmy Fallon, les decía, es uno de ellos que comentó la amistad que tenía con él y la cuestión familiar. Pues él decía que bromeaban con el asunto de la responsabilidad siendo chavalos de ser buen padre, de ser ejemplo de todas las cosas, y se le salieron las lágrimas por todo lo que pasó y lo que había conocido. Y también otro de los datos que tiene que ver con seguridad y formas como nos comunicamos, porque también relacionaba el caso con lo que ocurrió en Chichigalpa, la niña que fue asesinada brutalmente, la adolescente de 17 años, que al final todo parece indicar que fue por un robo. Hablábamos también de comunicarnos, de mantener ese lazo en la familia en la era digital, en la era de la comunicación. Es importante, probablemente algunos no le den importancia, sobre todo los jóvenes, porque dicen, ay, mi mamá se preocupa de todo, mi papá se preocupa de todo, pero siempre es bueno. En cuestiones de peligro que hay ahora o de cualquier otro tipo de cosas, siempre ha sido así. ¿Para dónde vas? ¿Cuánto tiempo no has venido? Etcétera. Entonces yo les decía que es bueno la comunicación a través de los teléfonos celulares. Insistimos ayer en que la gente que utiliza el transporte público, que utiliza el transporte selectivo y que los taxistas no deben molestarse. El hecho de que una persona hable por teléfono, mande un mensaje y diga, bueno, ya tomé el taxi número tal, placa tal, del vehículo, el código. Y les decía también de que las personas que abordan taxis deben tener algunas mínimas medidas de seguridad. Una de ellas es identificar si el taxi está en el turno que le corresponde, porque la misma necesidad hace también que amigos taxistas trabajen en cualquier turno o se queden en las entradas de los barrios para llevarse a un grupo de personas. Los que están, por ejemplo, en la salida de Managua y que van hacia Ciudad San Diego, que queda aquí un poco cerca, esperan ahí, hacen un viaje por tanto, un grupo de amigos, reúnen el dinero y todos se van. Esas cosas existen, pero la comunicación es importante para la ubicación, para la información. En el caso del asesinato de esta muchacha, que generó la movilización también de la gente, la preocupación, todo el día no se supo de ella. En la búsqueda se dieron cuenta de que un familiar, al parecer, la fue a acompañar, la fue a encaminar, como se dice, a dejarla, y notó que el tipo de vehículo en el que había abordado y comenzó por ahí la operación de búsqueda. Pero ¿qué quiero concluir con esto? Que es importante mantener una comunicación, un plan individual, no dejarle todas las autoridades nuestra seguridad. Uno debe tener las más mínimas medidas de seguridad, no llegar a ser paranoico tampoco, pues que todo el mundo te queda viendo mal y que te quiere robar o que puedes confiar de todo el mundo. Pero debemos tener ese tipo de medidas de seguridad para saber lo que tenemos que hacer. Y varias personas coincidían ayer que sí es bueno y que no debería molestarse el taxista cuando, por ejemplo, en voz alta o le decís, mire, le puedo tomar una foto a la placa y ya está. Y vos se lo tomas antes y te vas, voy en este vehículo, porque todo puede ocurrir. El mismo taxista también está en peligro. Hay una participación. Buenos días. Buenos días, Omar. Sí. Bueno, saludándote por tu programa, como siempre, es bueno. Siempre aprendemos algo nuevo de tu programa. Omar, más que es válido lo que estás diciendo de las recomendaciones, pues, para uno, pero yo creo que la mayor responsabilidad recae sobre la cooperativa y sobre el dueño del taxi. ¿A quién se lo va a dar? Según lo que he escuchado sobre la noticia de la lamentable, la joven que mató, el hombre tenía antecedentes criminales. Entonces, yo, como dueño de taxi, ¿cómo puede venir a cualquiera a decirme que va a trabajar como cadete y se lo va a dejar así a ciegas? O sea, yo creo que ahí es donde es el problema. Agradezco la participación que me diste y buen día. Sí, buenos días.
De eso se hablaba. Si vos tenés taxis, por ejemplo, tenés que saber a quién le das tu vehículo. Es tu vehículo. Lo pueden utilizar para cosas malas, como lo pueden utilizar para cosas buenas, pero tu preocupación principal debe ser cómo se llama, dónde vive, el número de cédula y tener alguna referencia. Y lo mínimo, que tenga un certificado que otorgue la policía. Porque fíjense que en este caso del taxista que está principalmente implicado, dice la policía que tiene antecedentes de drogas y tiene también antecedentes de violación. Lo que le faltó a las autoridades de nuestro país es decir, ¿cuáles son los antecedentes? Estuvo preso de tal fecha a tal fecha, pagó su condena por este delito, violación, digamos. Estoy poniendo un ejemplo. De tal fecha a tal fecha, estuvo preso porque era narcotraficante. Pero la policía solo te dice que tenía antecedentes. Y uno dice, chocho, debo confiar en la autoridad judicial o policial, porque la policía lo tiene y después lo tiene que procesar el sistema judicial. Entonces, si tenía antecedentes esta persona, ¿por qué andaba un taxi? ¿Era de él el taxi? No lo sabemos. Ahí falta también trabajo periodístico. No puedes obligar a la policía que te hable tampoco. Pero ahí faltó preguntar, ¿qué antecedentes tenía? ¿Y por qué andaba trabajando? ¿Ya la había pagado? Porque un antecedente puede ser de que yo me haya caído y me pelé la rodilla. Ahí tengo la seña de que me pasó eso. Pero en cuestiones legales es eso. Vos estuviste preso por tal cosa. Fuiste llamado a la policía como testigo por tal cosa. Es un antecedente. Pero ya estás limpio, ya lo pagaste, no fue grave. Y para eso existe ese sistema de récord, de registro, para que vos sepas de quién se trata el ciudadano. Y como mínimo, una persona que tiene un negocio de taxi, una señora, un señor que tenga 2, 3, 4, 5, 6 taxis, o Almendares que tiene un montón en la cooperativa, que ayer decía que hay gente infiltrada, dice, qué lindo, infiltrada. Y tu responsabilidad para saber a quién estás dando empleo, a quién estás confiando tu vehículo de 10,000, 13,000, 15,000 hasta 20,000 dólares. Es una responsabilidad también, va a tu nombre. Y ahí hay una cuestión compartida. Pero, ¿por qué yo me refería a la seguridad individual? Porque este programa no es para los taxistas, este programa no es para los ladrones, este programa es para la gente, para nosotros, para ver qué hacemos. La autoridad tiene responsabilidad, sí, pero uno como ciudadano también, el dueño del taxi, el taxista, todos tienen responsabilidad. Es sencillo venir aquí y reportar y decir que tenía antecedentes y que hace un violador, que hace un narcotraficante conduciendo un taxi y llevando a personas. Ahí también hay que investigar un poco más y ser más claro y decir, hombre, tenía antecedentes pero las pagó. Tiene derecho a insertarse en la vida civil, tiene derecho a una segunda oportunidad en la vida, en la sociedad, y ahí anda trabajando el hombre o la mujer que tuvo ese antecedente, que estuvo presa por esto y lo otro. Pero no se ahonda en eso. Y yo les decía, nosotros como individuos, ¿qué medidas tomamos? Somos muy confiados. Andamos con el teléfono celular en los buses, oyendo música y en la mano, porque si es pantalla más grande, mejor todavía, el gran teléfono celular, como dicen los Tigres del Norte, parecemos romanos ahí porque andamos con una mano aquí arriba con el teléfono celular. Ya no digamos cuando hablamos, que andamos para arriba y para abajo y hablando en voz alta de todos los negocios. En medio de eso también tiene que ver la criminalidad, la seguridad del país y también las calificaciones o cómo se determina un asesinato. Había alguna polémica en torno a eso en redes sociales también, después de las barbaridades que se dijeron, porque ¿qué andaba haciendo sola? ¿Por qué se fue? Tiene que estudiar, tiene que sobrevivir, esa es la vida. Las personas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Se reproducen, si acaso. Si no se quieren reproducir no hay problema, pero es así. Y tarde o temprano vos tenés que dejar ir a tu hijo a una fiesta. Lo tenés que dejar un rato, no vas a andarlo vigilando todo el tiempo. Tiene derecho también a su privacidad. Es decir, es compleja la educación de la familia. Entonces no vamos a venir aquí a decir qué andaba haciendo una muchacha a esa hora. Iba a estudiar, iba a la terminal de buses porque iba a seguir estudiando, preparándose, etcétera. Un familiar la fue a encaminar, la fue a dejar, etcétera. Todas esas cosas se sabe. Entonces después viene el asunto, ¿fue un asesinato, un homicidio o un femicidio? Hay gente que dice que no, pues porque no tenía ninguna relación, el tipo sentimental. Pero hay otras personas que argumentan que el feminicidio es el asesinato de mujeres por su condición. Porque el asesino, el que le robó el teléfono celular, ¿creen ustedes que se lo hubiera robado, hubiera asaltado, hubiera tenido la misma suerte si hubiera sido un hombre? El que le dio ray, el que no le dio ray, le estaba brindando un servicio. Si es una persona fuerte, por ejemplo, fortachón, el ladrón hubiera hecho eso. Le hubiera costado tal vez el asalto, tal vez con un arma, porque lo hizo con la gata y con el maneral que andaba para las llantas. Entonces, mucha gente dice en el mundo que este tema de femicidio tiene que ver por la condición de mujer, por la vulnerabilidad de la mujer. Claro, los estados no les conviene pues que digan que tienen un alto nivel de femicidios porque eso va en detrimento de la seguridad de las personas y de las mujeres que son mayoría. Y a ningún estado le gusta eso. Por eso siempre en la mayoría de países están con mucho cuidado de las cifras, de los datos. No, que murió fue un
un asesinato, no una relación. Y aquí hemos tenido serios problemas con eso porque al inicio se ha hablado que es una cuestión de pareja, que es una cuestión sentimental, que es por celo, que es etcétera. Pero algunas personas se atreven a decir que puede ser femicidio, calificado lo que pasó con la muchacha por su condición de mujer. Si hubiera sido un hombre, la hubiera pensado el ladrón. Entonces ahí está el asunto. Hay otra gente que dice que no, porque no tenía ninguna relación, etcétera. Pero el asunto es, mi punto no es ese, mi punto es la seguridad, las medidas que tomamos como familia, como individuo en este mundo, aquí en Nicaragua, en cualquier otro lugar. Hay una participación, buenos días. Francisco Zamora, sí. Omar, buenos días. Buenos días. Fíjate que lamentablemente es así, pues ya no puedes andar, tus hijos no pueden andar solos. Es cierto que tienen derecho a su privacidad, pero considero que como está la situación, hermano, ya no puedes tener que por ley mandarlo acompañado. Y tal vez una de las medidas que se te pasó por alto, Omar, fue tratar de evitar sentarse en el asiento delantero, porque asumo que la muchachita fue un golpe y creo que iba en la parte de adelante, pues, porque si hubiera sido en la parte de atrás, ella hubiera sido otro asunto, pues. Yo creo que fue una de las medidas que te pasó por alto. Buenos días, Omar. Sí, hay algunas personas que dicen que podría ser más seguro sentarse en el asiento de atrás. Pero recuerden que hubo hace algunos años también, y todavía está esa modalidad de repente, que el ladrón, porque no le vamos a decir taxista, que ahí sí en ese caso usurpa el trabajo. Él anda ahí porque anda robando, no anda por ser un taxista y brindar un servicio honesto como la mayoría. ¿Cuál era la modalidad y cuál es la modalidad? Que han quedado incluso crímenes como la del cantante, ¿te acordás del músico que mataron, que no se supo? ¿Quién lo mató al final? El del muchacho de Matagalpa, que iba por una carrera muy buena. ¿Cuál es la modalidad? El taxista o el ladrón metido a taxista sube a la persona y se comunica con la otra, o ya está, ya saben en qué punto van a estar, le hace cambio de luces, van dos personas o va uno y va para el mismo lugar, va para la misma ruta, ok, ¿cuánto lo lleva? Tanto, y se sienta donde, a tus costillas, a tu izquierda o a tu derecha, atrás, te pone un arma, ¿qué haces vos? Atrás. Es que la verdad que ningún lugar del carro es seguro. Adelante, ¿por qué puede ser? Porque por detrás te pueden apuntar, te pueden ahorcar, te pueden agarrar. Y atrás lo mismo, se te sienta otro a un lado y al otro lado, o uno y el taxista es cómplice. Es difícil, hombre, pero no sé cuál de los dos lados se sentaría usted más seguro en un taxi, porque si se suben otros pasajeros, si está vacío, y se suben otros pasajeros, va a sentir la misma seguridad adelante que sentía cuando no había nadie. Es complejo, y yo creo que eso nos debe llevar a reflexionar sobre algunas medidas mínimas que debemos tener en los lugares donde vamos. Fíjense que las medidas también de seguridad se han empleado en el mundo con los desastres naturales. Países como el nuestro, que siempre hemos estado marcados, porque nunca vamos a quitar la falla que está aquí, se puede hasta empeorar. Uno ya debe saber, y hemos aprendido en los últimos años, a tener más cuidado cuando estamos en el centro de trabajo. Ya por lo menos sabemos hacia dónde salir, cuál escalera utilizar, cuál puerta utilizar para salir en caso de temblores, como el de ayer. Imagínense, más de 7 que puso en alerta a todos los países caribeños ayer por la tarde. Probablemente no tengamos un entrenamiento especializado de conspiración, de defensa personal, etcétera, pero lo mínimo te dicen las personas en el mundo de hoy que debes tener cuidado al bajar las escaleras, a entrar a un edificio o a un lugar lleno, todo ese tipo de cosas. Puede ocurrir un alboroto en un centro comercial, hacia dónde vas a salir, dónde te vas a proteger. Tampoco vivir, como les digo, de manera paranoica. ¿Qué harías si alguien te dice, vas para ese lado, te llevo? ¿Qué harías vos si sos varón? Tendrías tu temor, ¿verdad? Varón. Si sos mujer, tendrías terror de mí, de cualquier otra persona que le diga, la llevo, va para ese lado, yo voy para ese lado, no quiere que la lleve. ¿Vos crees que te puede decir que no te lleva, que no te acepta el viaje porque te tiene miedo, por el peligro, por la desconfianza, porque puede ocurrir cualquier cosa, hombre? A eso me refiero. El taxista que tiene su profesión, que es honesto, y en estas circunstancias debería incluso tener a mano su identificación, su licencia, decir, mire, señora o señor, aquí está lo mío, si quiere mandar una foto, yo soy el que la llevo, ahí está la placa de mi vehículo. Y eso te daría un mayor nivel de honestidad, de respeto, de comunicación y también de involucrarte en la sociedad, porque el taxista tiene hijos, tiene hijas también, tiene gente estudiando, tiene familiares, que puede ser que tomen otro taxi, que tomen rutas de transporte. O sea, vivimos en este país, nos relacionamos. Entonces no debería molestarse ni el de la cooperativa ni nadie que le vayan a tomar una foto que tenga sus medidas de seguridad, porque no creas, a uno le da temor también de que el taxista se moleste porque estás tomándole foto a la placa. No debería molestarse porque es un servicio público, es privado, pero le estás brindando un servicio al público y te pagan para eso, para seguridad, para una calidad de servicio. Entonces ahí tienen, cada quien asuma su responsabilidad y aprenda algo de lo que estamos viviendo. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.